¿Qué tal, comunidad del municipio de Jardín? Bienvenidos una vez más a este espacio, Conversemos de Todo. Hoy desde Antena 4 traemos un tema bastante importante en este espacio y es que hablaremos de la salud mental enfocada en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y por eso con nosotros en este momento en el set la coordinadora del programa de prevención de consumo de drogas de la Gobernación de Antioquia del programa Salud para el Alma, Catalina Cifuentes Pinilla. Bienvenida a este espacio, qué rico tenerte en Jardín y poder hablar de estos temas que finalmente son importantes para toda la comunidad. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti Alejo y a toda la comunidad que nos ve. Reiterarles que este tema es muy importante, qué bueno que estén aquí conectaditos porque es la posibilidad de hablar de nuestra salud mental. Importante ese tema, Catalina, y es que podrán los televidentes recordar que desde el año 2020, sobre todo por el tema del confinamiento dado por el COVID-19, la pandemia y todo lo que vivimos, se empezó a hablar en Antioquia de una estrategia Salud para el Alma. Hoy, 4 años más tarde, ¿en qué está este programa? ¿Qué están haciendo? Porque muchos antioqueños pueden pensar que el programa se dio solamente por el tema de confinamiento, que además incrementó las cifras de problemas o situaciones de salud mental. Entonces, ¿en qué está este programa actualmente? Alejo, es muy importante reiterar lo que tú dices y es que a raíz de la pandemia empezaron a surgir en nosotros enfermedades de salud mental, que nosotros antes no hablábamos de eso porque era un tema muy sesgado. Cuando uno habla de enfermedad de salud mental, uno cree que es un loco, un esquizofrénico o que mira, ve al psicólogo, no, yo no estoy loco. Eso es lo primero que uno piensa. Pero la salud mental va más allá. Entonces, cuando llegó la pandemia y se creó el programa Salud para el Alma, el programa pretende precisamente esa estabilidad y ese bienestar emocional de nosotros con nuestro ambiente y trabajar mucho en el tema de prevención y atención a las enfermedades del alma. Cuando nosotros lo hablamos desde el alma, porque precisamente si nosotros hablamos de salud mental, la mente la conecta con el cerebro, pero cuando hablamos de salud para el alma, la conectamos como algo del corazón, algo que viene del corazón y precisamente surgió esta iniciativa, pero además, Alejo, lo que tú estás diciendo es cómo ha trascendido a partir de 4 años y te cuento que fue creada una política departamental de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el 2022, que es la ordenanza 041 que dio paso entonces a que esto se convirtiera en una política pública y que por eso venimos hablando y reiterando en la salud mental de las personas y de la población antioqueña. Esta ordenanza departamental, política pública hoy, se da entonces bajo ese modelo que se empezó a trabajar de salud para el alma y entra a fortalecer este programa de capacitación, acompañamiento y también asesoría a los municipios en cuanto a temas de salud mental. Claro, por supuesto, en todo el sentido de la palabra. Es decir, tenemos que hablar es de la formación y cuando hablamos de formación es crear capacidad instalada en los municipios y es conformar redes de apoyo. Que ese señor de la tienda que pensó que nunca tenía que ver con este tema, diga, venga, yo me quiero involucrar, ¿qué hago yo para fortalecer la salud mental de la comunidad? Que ese presidente de la Junta de Acción Comunal que le interesa el tema pueda decir, me interesa, quiero hacer parte, ¿cómo hago yo para fortalecer la salud mental? Entonces, cuando hablamos de formación es crear capacidad instalada en los territorios, a contarle a la gente qué es salud mental y cómo se pueden activar las rutas en salud mental desde los municipios. Pero también entonces desde la formación, pero también desde la atención. ¿Qué hago yo cuando tengo un problema y que se me dificulta hablar con las personas o definitivamente yo sí necesito apoyo? Entonces es también esa atención, porque muchas veces nosotros necesitamos hablar con alguien y por eso se crean unas estrategias que nosotros llamamos dispositivos comunitarios, y los dispositivos comunitarios están basados, por ejemplo, en unos centros de escucha
y es una persona que te escucha, o sea, querés hablar de cosas que no puedes hablar con tu esposo en la casa. Que además son profesionales psicosociales. Claro. Para poder saber qué acompañamiento dar, qué palabra dar y qué no palabra decir. Exacto. Porque también es muy importante. Muchas veces, y lo mencionaba usted, Catalina, estamos con esa necesidad de ser escuchados y nos encontramos a fulanito en la calle, empezamos a escuchar, pero esa persona tal vez no tiene las capacidades, conocimientos para poder dar como esa asesoría o acompañamiento, por decirlo de alguna forma, y lo aconseja según su percepción, su realidad, y a veces el consejo no puede ser el mejor. Exacto, y por eso hablamos de crear capacidad instalada, porque, por ejemplo, tú como presentador del programa de televisión, ¿cómo puedes hablar con las personas para no hacer acción con daño? Para decirle a una persona en el momento preciso lo que esa persona necesita. Es decir, la formación es demasiado importante, porque al señor del café de allí de la esquina, una persona que se sienta a pedirle un consejo, esa persona cómo puede tramitar y cómo puede decirle, mira, hay una ruta, el hospital, la Secretaría de Salud, o sea, ese tipo de cosas que nosotros como ciudadanos del común y de corriente, que nunca habíamos hablado de salud mental, podamos empezar a hablar de salud mental también. Entonces, Alejo, muy, muy, muy importante hablar de salud mental, pero también de prevención. Es decir, por ejemplo, prevención del suicidio. Antes no hablábamos de eso, nos daba miedo. Pero nos dimos cuenta que esta actualidad nos tiene con las puertas alertas a prevenir el suicidio, a prevenir los temas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, hablar de posvención. Posvención es después de que pasa un hecho catastrófico, ¿cómo lo manejo yo? ¿Cómo puedo hacer ese duelo? Eso que mencionas es importante porque normalmente incluso los medios de comunicación no teníamos ese filtro, por decirlo de alguna forma, para contar la noticia relacionada con el suicidio, con el intento de suicidio, con incluso las enfermedades de salud mental. Y a partir de ahí viene haciéndose una serie de capacitaciones, porque incluso hemos participado de algunos espacios donde nos dicen cómo contar el suicidio. Hay cosas que se dicen y hay cosas que finalmente no deben hacerse porque pueden ser un estimulante. Entonces también es muy importante y muy valiosa toda esta estrategia de capacitación comunitaria, lo mencionabas hace un rato, porque es evidente que incluso el señor de la esquina del café va a necesitar en algún momento esas herramientas o conocer la ruta de atención para poder aconsejárselo a alguien. Entonces es muy valioso el trabajo que se viene realizando. Con respecto a ese trabajo de inmersión o de llegar a los territorios, desde el mes de junio se vienen haciendo unos encuentros en los 125 municipios del departamento para robustecer esta estrategia, y me gustaría que habláramos de estos encuentros. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo de encuentros que se han proyectado para estos meses? Bueno, la finalidad básica es que todos formemos una red de apoyo. Eso es fundamental. Invitamos a los psicólogos, a los secretarios de salud, a los secretarios de educación, a los rectores de las instituciones educativas, a los docentes, a todo el que tenga que ver con este cuento. Y es formar una red de apoyo a nivel subregional, la subregión del suroeste, hablando de eso, de esos temas que te mencionaba, hablando de cómo prevenir el suicidio, hablando de cómo prevenir el uso de sustancias psicoactivas. Muchas veces es muy difícil para un profesional solito en su municipio saber cómo atiendo yo esos casos. Entonces, yo creo que encontrarnos todos y escucharnos, en mi municipio lo hacemos así, en mi municipio lo hacemos así, cómo se debía hacer de la manera correcta, lo que tú decías ahorita, muchas veces hacemos
creemos que hacemos bien y no hacemos bien, y es cómo lo debemos hacer de la manera correcta, porque todo esto tiene un tema de prevención, pero también está basado en muchos estudios que se han realizado que han dicho, vea, así no se hace de esta manera. Entonces los encuentros subregionales es para abordar esos temas de salud mental, temas de epilepsia, temas de violencia, temas de prevención del suicidio, temas de sustancias psicoactivas, los temas necesarios en este momento que aquejan a la comunidad, las mayores problemáticas que tienen nuestras comunidades. ¿Por qué la epilepsia se relaciona con el tema de salud mental? ¿Cómo te parece que es bien interesante ese tema? Porque la epilepsia es llamada una enfermedad de salud mental. Uno cree que es una enfermedad clínica y es una enfermedad que tiene que ver con todo el sistema neuronal. Y mira, Alejandro, te doy un dato. Antes nosotros pensábamos que la persona esquizofrénica era el loco del pueblo, ¿cierto? El que está allá en el parque, el que hay que pilas que viene con un palo, que nos va a pegar a todos, y el que los niños le hacían bullying. Sí. Resulta que ya descubrimos que ese tipo de enfermedades son tratables y que nosotros podemos ayudar a ese tipo de personas. Volvamos al ejemplo del señor de la tienda. Si hay una persona que necesita un medicamento y, por ejemplo, es tratado el loco del pueblo, es una persona que necesita apoyo, que posiblemente nunca ha tenido acceso al sistema de salud o que necesita medicamento y no se lo toma porque no tiene una red de apoyo familiar, y que ese señor de la tienda puede contribuir a que él llegue todos los días allá y él darle el medicamento. Y resulta que nosotros discriminábamos ese tipo de personas y resulta que no, que ya somos todos una red. Y ahí entra un tema muy importante, Alejo, que es el tema de la adicción de las personas también con trastornos. Es decir, todo esto nosotros lo hablamos desde la salud y la enfermedad. Hay personas que estamos enfermos, así como a usted le duele una rodilla y va al médico, a usted le duele el alma y va al psicólogo. Entonces, todo el tema de trastornos, el trastorno de epilepsia, el trastorno de uso de sustancias psicoactivas, la esquizofrenia, o sea, esas enfermedades de salud mental que antes uno decía, no hable de eso, el loco del pueblo, no hable de suicidio, ¿cómo así que usted está deprimido? Eso no existe, no, es que levántese pues, que es que está llamando la atención. Ya no, ya hay que ponerle atención y hay que ponernos en alerta, porque la idea es que empecemos a hablar de eso y a tratar esas cosas. Porque se tiene la percepción de que si alguien anuncia que se va a hacer daño, que va a atentar contra su vida, es porque está llamando la atención, y es algo que yo creo que es como arraigado mucho a las tradiciones de esta cultura antioqueña, y es como, si lo dices porque finalmente no lo va a hacer. Por ahí dicen que quien mucho dice poco hace, entonces ya tenemos que dejar a un lado también ese dicho y poner atención a todas esas señales de alarma que pueden finalmente prevenir, evitar un hecho lamentable. Usted mencionaba, Catalina, hace un momento algo muy importante, y es las adicciones. Y cuando pensamos en adicciones nos vamos inmediatamente a la marihuana, a la cocaína, a las sustancias psicoactivas, pero hay un sinnúmero de adicciones. Entonces también es un tema que podríamos tener otro programa para hablar netamente de las adicciones, pero puntualmente con el programa que lideras en la Gobernación de Antioquia, la prevención del consumo de drogas. Esa ha sido una de las líneas temáticas que se aborda durante esos encuentros que se están realizando, en este caso en el suroeste antioqueño. Jardín fue sede de este encuentro. Hablemos de esas pautas o de ese temario que hizo parte de este encuentro, además porque va ligado sí o sí a un tema de salud pública. Es un tema que el consumo de sustancias o de drogas está sí o sí ligado a la salud pública. Entonces hablemos un poco de este tema. Claro, primero que todo es algo que voy a hacer clic en la cabeza de muchos, y es que el trastorno por adicciones es una enfermedad. Muchas veces nosotros decimos el vicioso, el marihuanero, ese que no se puede controlar, que no es capaz, no ha sido capaz con su vida. Y
desde la política pública de salud mental y prevención de las adicciones, tú lo decías muy bien, es un problema de salud colectiva, de salud pública. Sí. Cuando es un problema de salud pública es que a todos nos toca, porque cuando yo digo el vicioso o el marihuanero, y cuando ese vicioso y marihuanero es mi hijo, y es mi hermano, y es mi sobrino, ahí sí me toca a mí. Claro. Ahí sí digo, uy, ¿qué hago con esta situación? Perdón, y que el consumo finalmente lleva a situaciones de seguridad también, porque se da entonces el microtráfico, la venta, el porte de estupefacientes. Entonces es un tema que uno cree que se queda solo en el consumo, pero no, va más allá. Totalmente. Y otra cosa que en la que voy a hacer clic en la cabeza de las personas que nos están viendo es que la prevención del consumo de sustancias psicoactivas empieza desde los niños pequeños. Porque nosotros no podemos ir a los estudiantes de 17, 18 años, de 11 grado, a decirles, venga, vamos a hablar de prevención. No lo hagan. No lo hagan, pero no lo hagan ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya los jóvenes tienen una dimensión del mundo muy grande. No, mire, es que la marihuana es mala, pero ¿por qué? Con argumentos científicos. Exacto, y en esa edad la negativa es como inmediatamente un reto. ¿Por qué no? Y es que ¿qué me pasa si lo hago? Tengo que probar para saber qué es lo que pasa. Entonces es válido pues como ese tema desde la niñez a lo que le están apostando. Entonces nosotros estamos apostándole al tema de prevención desde diferentes entornos y cursos de vida. Es decir, desde diferentes entornos es desde la escuela, desde el hogar, desde la familia, desde lo comunitario y desde la atención. O sea, eso es un tema muy transversal porque yo no puedo decir que prevenir es ir a dar un taller a los estudiantes de 11 no lo hagan. Y a decirles, esta es la marihuana, pero no la vayan a probar. Ajá. Es muy complicado, ¿cierto? Pero nosotros hablamos de habilidades para la vida, que ya cambia la perspectiva. Es decir, ¿cómo hacemos entonces para fortalecer esas habilidades, la toma de decisiones, el proyecto de vida? Yo a los 17 años empiezo a desarrollar mi proyecto de vida, pero yo desde primaria tengo que empezar a enfocar al niño en que usted tiene que tomar buenas decisiones, porque usted tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida no puede cambiar. Tiene que utilizar el tiempo libre de una forma adecuada, buenos hábitos de estudio. Exactamente, mira que el tema cambia completamente el panorama. Porque así se fortalece la práctica del ejercicio, de algún arte. Entonces es el tema también, si tengo el tiempo ocupado, mi agenda ocupada voy a estudiar de 6 a 12, después almuerzo, hago tareas, voy a natación, a ciclismo, a patinaje, o voy a la escuela de arte, entonces no voy a tener tanto tiempo para dejarme contaminar tal vez de esos entornos que sí o sí están también ahí afuera en la sociedad. Y por eso es fundamental el apoyo que los municipios brindan a la comunidad. Ese tema de deporte, de cultura, todas las actividades en las que podamos tener ocupados a los jóvenes. Mire, si un joven sale del colegio, se va para la casa, se acuesta a mirar redes sociales en su celular, sale, se encuentra con los mismos 5 compañeros que están en el colegio, vuelve y entra a su casa, se acuesta a mirar redes sociales. O sea, son 2 círculos muy cerrados que no le permiten ampliar su mente, pero sí tiene toda una red de apoyo. Y por eso cuando decimos que trabajamos por entornos y hablamos del entorno familiar, es fundamental también decirle a los papás, ¿usted cómo le habla a su hijo de prevención? ¿Cómo hace para involucrarse con él? ¿Cómo hace y cómo desarrollamos competencias para que los papás seamos buenos papás? Porque ojalá nosotros tuviéramos un libro y hubiéramos nacido con un libro bajo el brazo para ser buenos papás. Entonces ese es también el tema. No solamente vaya al estudiante, dele una charla de prevención, sino venga papá, es que usted está involucrado también. O sea, nosotros hacemos esto desde el colegio, pero ¿usted qué hace desde su casa? De ahí que las escuelas de padres dentro de los colegios se fortalezcan cada vez más también en este tipo de fortalecimiento de vínculos familiares y
lo que decías ahorita del aprovechamiento del tiempo libre con esas pautas de crianza basadas en hacer en buenos hábitos. Fundamental, eso es fundamental. Porque muchas veces, y perdón, te vuelvo a interrumpir, los padres de familia los invitan a una reunión al colegio, ay, para escuchar a la rectora, a la coordinadora decir lo mismo, para decir, escuchar al profesor y el director de grupo, una cosa, también hay una predisposición por lo que el sistema educativo ha generado y ha propiciado. Entonces también es empezar a cambiar el chip dentro de esas programaciones de los planteles educativos. Sí, totalmente. Es decir, ¿cómo se involucra usted como papá en la vida de su hijo? Usted sabe cuáles son los 5 próximos amigos de su hijo, los más próximos. Usted sabe esos amigos de su hijo qué hacen. Usted sabe su hijo qué ve en redes sociales. Usted sabe, mira, hay papás que ni siquiera van por las notas del colegio. Eso es muy preocupante y uno no puede asumir que ellos se defienden solos porque ya están creciendo. Hijo es hijo toda la vida y entre más acompañamiento tengan, más prevención hay. Nosotros hablamos definitivamente de prevenir desde la familia, porque no son solamente los niños, no es la generación de cristal, somos los papás que hemos criado la generación de cristal. Con respecto a esas líneas temáticas de pronto que se vienen abordando en estas charlas y desde la prevención del consumo de sustancias, ¿qué acciones contundentes o precisas proponen a los territorios, a los municipios para ejecutar? Listo, entonces mira, cuando hablo de entornos, en las instituciones educativas estamos realizando una formación para los profes, primero que todo para que sepan cómo hablar de drogas con los estudiantes. Porque un estudiante se le acerca a un profe y un profe, venga, yo le pregunto, es que un amigo me invitó a que consumiera y entonces ya el profe como que toma distancia. Es cómo yo puedo responder para no hacerme el de la oreja gorda. Uh-huh. Segundo, estamos desarrollando una serie de talleres de fortalecimiento de habilidades para la vida con los estudiantes y eso es un proceso que es a largo plazo, porque el tema de prevención no se ve mañana, se ve cuando uno crece y uno se acuerda que le fortalecieron su proyecto de vida en la institución educativa. Estamos iniciando con primer grado, pero el proyecto inicia en primer grado y es un ciclo hasta 8º grado. Mira que es de largo alcance. Uh-huh. En las familias estamos haciendo un tema de involucramiento parental. Entonces, la estrategia es involucrar a los papás en el tema de prevención del uso de sustancias psicoactivas. ¿Cómo se vincula a los padres? Por medio de los talleres de acompañamiento a los papás. ¿Propuestos también dentro de los planteles educativos con escuelas de padres o con grupos por fuera? Se hace simultáneo con el de los estudiantes de primer grado. Okay. Entonces, si por ejemplo, el primer taller es de cómo manejar las emociones en los niños. Si de pronto se han visto la película Intensamente, que está de moda. Total, así es, así son nuestras emociones. Pero cómo manejar las emociones con los niños, hay que enseñarle a los papás cómo manejan ellos las emociones. Cómo estimular y responder a eso. Precisamente, entonces es un proceso simultáneo de acompañamiento y obviamente hay que crear redes de apoyo en la comunidad y hay que crear redes de apoyo y capacidad instalada en esos psicosociales también para que hablen de prevención en los municipios. Entonces, digamos que vamos en varias líneas y una línea que es fundamental y es la atención. ¿Cómo fortalecemos esas rutas de atención? Bueno, cuando yo ya quiero ayuda, porque hay mucha gente que no sabe que por medio de la EPS puede pedir ayuda, porque hay una ley que obliga a que usted como EPS atienda a una persona porque es un problema de salud. Uh-huh. Si yo soy una persona adicta y quiero salir de las adicciones, yo puedo solicitar ayuda a las EPS. Entonces es también fortalecer el tema de atención, de cómo yo busco ayuda, porque no podemos solamente decir, no, es que estamos previniendo. Estamos también incluyendo a esa persona que quiere, que puede, porque todos podemos. Uh-huh. O sea, si usted tiene una enfermedad, usted consulta. Y si usted está enfermo y tiene un problema de adicción, usted puede consultar. Entonces, es toda la línea de prevención, pero también la línea de atención. Me queda sonando el tema de
puedo consultar la EPS, ¿tienes claridad de cómo se da ese proceso, la ruta, qué debo decirle al médico? Porque pues quienes nos están viendo del municipio de Jardín y gracias a redes sociales en todo el mundo pueden entonces tener esa luz, esa guía. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Así de simple, Alejo. Usted va a la EPS y le dice a su médico, pide una consulta con el médico general y dice, médico general, yo tengo un problema de adicción, yo necesito ayuda. Básico. Ese médico lo va a remitir a usted a un psicólogo o a un psiquiatra. Cuando yo hablo de psiquiatra, la gente dice, ay, no, pero no, es que no estamos locos. No, recordemos que esto es un problema así como cuando a usted le duele la columna, consulta. Entonces es un problema de salud. Como cuando tiene insuficiencia cardíaca y sufre la presión, cualquier situación. Necesita ayuda, ¿cierto? Entonces ese médico general lo va a remitir a usted a un psiquiatra, a un psicólogo. Ese psicólogo le va a hacer un diagnóstico y le va a decir, vea, usted necesita estar en un hospital. O usted necesita un tratamiento ambulatorio. Mira que ha cambiado mucho el chip en ese sentido, porque siempre pensábamos que es que el adicto se iba para una comunidad terapéutica y que allá se instalaba un año y que luego volvía. Y el problema es que recaía, porque venía muy sano de allá y viene al mundo social el que no le da trabajo, el que le dice no se junte, que es un marihuanero, entonces es un tema de inclusión. Venga, que usted puede tener un tratamiento ambulatorio con psicólogo, con un medicamento que le dan para el síndrome de abstinencia, y puede estar incluido en una comunidad. Es que la perspectiva tiene que cambiar. El que necesita ayuda hay que darle mucho apoyo. Y además porque una persona cuando es adicta se vuelve demasiado irritable, entonces su carácter difícilmente puede ser tolerable en entornos laborales, familiares y terminan sintiendo como estoy hastiado de esta persona porque es insoportable. Entonces finalmente también hay parte más de pronto la inteligencia de pronto de ese círculo cercano como la familia para decir vení, vamos al médico a ver qué alternativa podemos tener. Exactamente, y yo se lo aseguro, Alejo, que la persona que tiene un trastorno por adicción nunca está conforme, nunca está en su zona de confort, como que puede que diga déjenme aquí que yo quiero estar acá, pero definitivamente su mente no está bien, porque es que vivir dependiente es muy difícil, ¿cierto? Decir, yo todos los días me tengo que levantar a consumir, es un problema muy difícil. Entonces es algo que puede más que ellos. Es mirar desde la humanidad, desde que esa persona es persona, necesita todo el apoyo del mundo. Entonces eso es lo que invitamos a las comunidades, a involucrarse, a incluir, a no sesgar, a que se puede pedir ayuda, a que es un problema de salud pública, pero que estamos trabajando desde la prevención, y cuando hablamos de prevención no hablamos de la persona que ya está ahí, eso es atención. Sino que, venga, un programa de prevención, porque hay muchos consumidores en este municipio. No, eso no es atención. Prevención es ese niño de 7 años, cómo dentro de 10 años va a ser un joven exitoso para la comunidad. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría que, pues, alrededor de esos 30 minutos que hemos estado hablando, han estado apareciendo estas líneas de atención de salud para el alma. Reiteremos la invitación para que usen estas líneas y de pronto un mensaje final para terminar. Perfecto. Entonces, bueno, muy importante, Alejo, hay unas líneas de atención de salud para el alma en donde usted puede pedir ayuda. Usted llama y le contestan línea de salud para el alma y usted cuenta, estoy deprimido, me siento así. Tengo problemas de adicción. Alejo, y muy importante decirles, no solamente somos adictos a las sustancias psicoactivas, hay adicciones no químicas. Hay personas que son adictas al juego y eso no lo vemos porque eso pasa como... a los videojuegos, a la tecnología, al ejercicio. A muchas cosas, es que uno puede generar una adicción en cualquier momento. Entonces, línea de salud para el alma, desde su celular puede marcar 106. Y para un teléfono fijo, usted marca 540-7180,
540-7180. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio y esperamos que cuando vuelvan a visitar el jardín podamos tener espacios como estos para también fortalecer esas capacidades de las comunidades, de las personas que nos ven en cuanto al conocimiento. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos los que nos vieron, que les quede esa semillita de que nosotros podemos aportar desde nuestra humanidad para las personas que necesitan ayuda. Gracias a ustedes televidentes por acompañarnos en este espacio. Los espero en una próxima oportunidad para que juntos conversemos de todo.